Muy buenas, mi nombre es Daladier Madera Díaz, soy estudiante de maestría en educación por medio de la Ibero. Estamos aquí en el curso de Perspectiva de Género y Educación, en la actividad 1, la exposición sobre los aspectos relevantes de la perspectiva de género. Construcciones históricas. Las construcciones históricas que conllevaron el abordaje de la perspectiva de género, de acuerdo con Duarte y García, se estructuran en 4 grandes bloques o periodos históricos. Primeras sociedades prehistóricas, Edad Media, del siglo V al XV, Edad Moderna, siglo XV al XVIII, y Edad Contemporánea, a finales del siglo XVIII hasta el presente. Primeras sociedades prehistóricas. En la antigüedad, tal como el día de hoy, se identifican diferencias entre los hombres y mujeres, no físicas sino de géneros. Las mujeres eran consideradas, de acuerdo con Engel, Mar, Fontenla, Martínez, Sánchez y Soler, como acompañantes y objetos sexuales cuyo papel principal era la reproducción. Desde otra perspectiva, la arqueóloga Margarita Sánchez Romero expone que la mujer era muy importante, que permitía la explotación de los recursos. El hecho de que se dedicara a labores diferentes a los hombres no es sinónimo de marginación o de dominio, solo era una estrategia social que permitía el sostenimiento de las sociedades realizando hombres y mujeres las labores de gran importancia. En las primeras sociedades prehistóricas es evidente que existía en la prehistoria la identidad de género, solo que el hecho de que la mujer estuviera dedicada a las llamadas actividades de mantenimiento se fue consolidando en una perspectiva de pensamiento de subordinación de la mujer, ya que el hombre realizaba las labores que a simple vista parecieran de mayor complejidad que las que realizaban las mujeres. En atención a esto, es preciso mencionar, los hombres y mujeres de nuestro pasado más lejano formaron grupos de personas que se unieron para obtener mejor calidad de vida, que compartieron esfuerzos y recursos para sobrevivir. Mujeres, hombres, jóvenes, mayores, niños y niñas dejaron el testimonio de su existencia en el suelo que vivieron. Continuando con las primeras sociedades prehistóricas, eh, vemos que el hecho de que la mujer realizara solo actividades dentro del hogar fue dando origen al concepto griego de patriarcado, en el cual el hombre salía a buscar el sustento fuera, mientras que las mujeres se quedaban cuidando los hijos o hijas. En este contexto emerge la burguesía, la cual, tal vez fundamentada en dicho sistema social, es decir, en el patriarcado, implanta el poder de unos sobre otros, siendo más evidente entonces la subordinación de la mujer al esposo, el cual, de acuerdo con Fontenla, en el 2008, se acrecentó con la conformación de los estados, en los cuales el poder del jefe de la familia pasó al gobierno, quien prometió garantizar a través de las leyes la sujeción de las mujeres al padre, marido y a los varones en general, impidiendo su constitución como sujetos políticos. Ya en los roles de género en la Edad Media, el protagonismo de la mujer fue ligado a una posición estamental. La nobleza o el vulgo, o sea, la parte plebeya, de acuerdo con Patrick Knack y Mónica Boncel, las mujeres contribuyeron significativamente a la economía medieval, aunque muchas fueron ignoradas. Gracias a la Iglesia, que proporcionó 2 figuras a modelos a seguir, Eva y María, estas tienen la oportunidad de ser vistas como castas, prudentes, trabajadoras, honradas, calladas, obedientes, hermosas y sorprendentemente cultas. Pero aún así, solo las nobles podían gozar de ciertos privilegios. Se encargaban del cuidado y la educación de los hijos o hijas, de la organización de los empleados de la casa y de la economía. Ocupaban un lugar importante durante la ausencia del esposo, común en épocas de guerra y cruzadas. Continuando con los roles de género en la Edad Media, podemos ver que otras mujeres fueron utilizadas como moneda de cambio de las uniones matrimoniales que servían para sellar pactos estratégicos o políticos. No se les permitía enseñar, y la que tenía ciertos conocimientos fue considerada bruja, llegando a ser quemadas en la hoguera.
En medio de un panorama campesino hostil, plebeyas, surgieron tres grandes feministas de la época: Cristina de Pisa, Juana de Arco y Leonor de Aquitania. Cristina de Pisa, considerada la primera mujer feminista por sus publicaciones acerca de las mujeres de su época, así como las hazañas que tenía que hacer para sobrevivir. Las mujeres en Italia y Francia al quedar embarazadas eran festejadas y mimadas, siendo un auténtico honor estar embarazada, pero de gran temor al momento del parto, por ser un momento terrible debido al castigo de Eva por su falsedad en el paraíso. Es muy difícil tener claridad sobre el rol de la mujer, eh, si empeoró o mejoró con relación a la edad anterior. Durante 10 siglos, la sociedad, la cultura y las costumbres sufrieron muchas variaciones, en cual las diferencias de clase jugó mucho en el papel de la mujer, quienes en algunos aspectos recibían privilegios y otras condenadas, estando sujeto, lo dicho, a la posición de la familia en la sociedad. En la Edad Moderna, en el siglo XV al XVIII, el humanista Juan Luis Vives, en 1492 a 1540, escribe el primer tratado sistémico sobre la condición femenina, la formación de la mujer cristiana y los deberes del marido. Los aspectos que el autor trató fueron concebidos por algunos sectores de la sociedad como conservadores y discriminatorios y falsos sobre el papel de la mujer en el ámbito familiar, social y educativo. Esto es evidente en algunos apartes que el autor escribió: la mujer debe aprender para ella sola o, a lo sumo, para sus hijos mientras son todavía pequeños. Porque no es adecuado que una mujer esté al frente de una escuela, ni que trabaje entre hombres o hable con ellos. Si ella es virtuosa, le conviene quedarse en casa y mantenerse alejado de los demás. Las posiciones de Juan Luis Vives, aunque progresistas, en la actualidad, de acuerdo con Cura, son controversiales. Actualmente las mujeres pueden vivir de manera independiente, pero de acuerdo con el autor, a través de la educación, ellas podrían adquirir buenas costumbres y vivir de manera decente. Si encontraban un buen esposo, dejando por sentado de forma implícita la superioridad masculina. Los hombres entonces tenían la necesidad de conocer a la mujer, su carácter femenino, a través de rasgos fisiológicos, es decir, una salud quebradiza, timidez, avaricia, todo ello derivado de su naturaleza fría. Eso de acuerdo con Bertrand. Las mujeres debían estar sometidas al poder y a la autoridad del marido. Continuando en la Edad Moderna, que es en el siglo XV al XVIII, el francés François Paulin de la Barrère fue el precursor del feminismo y la Revolución Francesa, convencido de la injusticia y la desigualdad de condición en que se encontraban las mujeres de su época. Escribió numerosos textos en defensa de la igualdad entre los sexos. De acuerdo con Celia y Ana Amorós, François realizó el primer discurso antipatriarcal, donde argumentó mediante una disertación política, filosófica, social, teórica y metodológica sobre la igualdad entre las personas, el cual se puede considerar un discurso de igualdad de género. Fue solo hasta 1972 que Jean-Antoine Condorcet, presidente de la Cámara, elaboró un programa de instrucción pública para diseñar un sistema educativo francés fundamentado en la igualdad de los sexos. También consignó en este la idea de la igualdad natural y política, en el cual se brinda acceso a las mujeres a participar en los derechos políticos y civiles que anteriormente eran negados. En la edad contemporánea, que se da desde finales del siglo XVIII hasta el presente, en 1789 y 1791 se redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, del cual fue precursora la escritora francesa Olympia de Gouges. El documento es considerado uno de los discursos más brillantes y radicales en favor de la reivindicación femenina. En él se reconocieron y declararon los derechos de las mujeres,
Dow reclamó un tratado igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, públicos y privados. Entre estos el derecho al voto, ejercer cargo en el gobierno, hablar en público sobre asuntos políticos o la propiedad privada, a la participación en el ejército, a tener igualdad de poder en familia y en la iglesia, así como en la educación. Eh, Entre los siglos XIX y XX, la obra de Jean-Jacques Rousseau, El Emilio de la Educación, influenció las ideas políticas de la época. El autor expresó la base de la educación de las niñas y los niños. Rousseau sostenía que madres debían enseñar a las niñas a cocinar y coser. Las niñas debían abandonar los centros escolares a los 8 años, una vez que adquirido los conocimientos básicos. Mientras los niños, por el contrario, debían permanecer en la escuela para aprender matemáticas y geografía. Ante esto, la escritora y feminista inglesa Mary Wollstonecraft criticó fuertemente la obra de Rousseau, sosteniendo que sus argumentos son pretenciosos al decir que las mujeres por naturaleza femenina debían obedecer y que la sumisión debía inculcarse desde pequeñas. Continuando con la edad contemporánea, que se da desde finales del siglo XVIII hasta el presente, en 1972 Wollstonecraft escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra en la que condena la educación que se deba a las mujeres porque las hacía más artificiales y débiles de carácter y porque deformaba sus valores con nociones equivocadas de la excelencia feminista o femenina. De igual forma, Flora Tristán, una de las precursoras del feminismo contemporáneo, fue la pensadora y escritora francesa. Apeló al sentido de justicia universal de la humanidad, considerando que mientras que las mujeres en el mundo fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no tendrían un bienestar universal. A manera de conclusión, eh, podría decir que la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los 4 periodos históricos permite ver la construcción de la identidad de género, en la cual el sexo es percibido como algo natural, que no define la identidad de la persona, la cual actualmente tanto hombres como mujeres tienen la libertad de expresar. Para llegar a este estado social y político de libertad de identidad de género, no definido por el sexo, la lucha de las mujeres por ser igual en condiciones de participación política, social, educativa, laboral y religiosa, jugó un papel emancipador, sin el cual no se podría haber logrado la aceptación al día de hoy en muchos contextos de la sociedad de la igualdad de género y la libertad de expresar la realidad de las personas en, en expresiones de la libertad de identidad de género de hombres y mujeres es a lo que se le puede llamar perspectiva de género, lo cual se logra gracias a la lucha de hombres y mujeres que consideraron que los derechos educativos de las mujeres estaban siendo vulnerados. Por lo tanto, en dicha lucha se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género, ya que el cerebro no tiene sexo, tal como lo expresa en su tesis Paulian, de acuerdo con la doctora Pilar Albertini. Por lo tanto, el conocimiento y la educación debía ser accesible a todos por igual y que, por tanto, todos pueden participar en la vida pública. A continuación, las referencias bibliográficas. Muchas gracias.